Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase virtual relacionada con biología que está para el nivel de primero y segundo medio. ¿Ya? Voy a dar algunas indicaciones al respecto. La semana pasada comenzamos a ver el ADN y la reproducción celular, ¿sí? Por lo tanto, logramos ver algo prácticamente la mitad de la presentación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacer un repaso de la clase anterior, es decir, a la clase a la cual ustedes asistieron, y voy a terminar la clase con las diapositivas que me faltan. Por lo tanto, es importante que ustedes logren y vean la clase completa porque yo esta clase la doy en esta oportunidad solamente para comenzar una nueva unidad la próxima semana, es decir, el jueves. Así que quiero que quede bien claro en ese sentido. ¿Ya? Por favor, revisar esta clase y esta clase es completa y la doy por pasada porque es una clase común y corriente, estaba hecha solamente en forma virtual. ¿Ok? Ya. Vamos a compartir pantalla para acordarnos de algunos detalles. Por lo tanto, vamos a ver acá. Ok, aquí tienen ustedes la imagen que se recordaban la otra vez y que yo les pregunté de qué se trataba todo esto. Entonces ustedes inmediatamente reconocieron que esta es una molécula que tiene el nombre de ADN, ¿no es cierto? Y el ADN, como ustedes muy bien saben, es el material genético que cada una de nuestras células tiene y que en el fondo es el respaldo que tiene cada célula de su información genética para su función determinada. Vámonos a la siguiente entonces. ADN y reproducción celular, ¿no es cierto? Ok. Algunas respuestas que ya les había planteado, por ejemplo, cómo se dividen nuestras células, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, el día jueves. Cómo se divide nuestro material genético, que también está relacionado con la próxima clase. ¿Qué sabes del cáncer y su relación con la división celular? ¿Qué biomolécula es responsable de este proceso de división celular? ¿Cuál es el sentido de la división celular? ¿Por qué se dividen las células? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Qué estructuras celulares intervienen en este proceso? Dentro de la cantidad de organelos que existen, ¿cuáles son aquellos que intervienen en este proceso? ¿Y cuál es el resultado final de esa división? Dicho esto, se van a acordar ustedes del caso de este experimento que hizo el señor Joachim Hammerling, en el cual ustedes ya concluyeron, pero vamos a pasar a la siguiente nuevamente para que puedan, en este se va a explicar mucho mejor, que ustedes lo lograron descifrar perfectamente bien, ¿ya? Es decir, aquí ustedes tienen dos, vamos a rayar acá un poco este diapositivo. Aquí ustedes tienen aquí tienen un sapito que es de color verde y tienen otro sapito, un renacuajo, que está en estado de larvación. La diferencia es que uno es de color verde y el otro es de color blanco, totalmente albino. ¿Qué se hizo? Se le extrajeron los óvulos a la rana, ¿ya? Ustedes saben que los óvulos es una célula que tiene núcleo celular. Por lo tanto, si tiene núcleo, tiene material genético. Estas células se aislaron y se irradiaron con radiación ultravioleta. ¿Perfecto? La radiación ultravioleta entonces produce que se destruya el material genético y queda solamente el cigoto, perdón, queda solamente el huevo, pero sin material genético. Es decir, aquí queda el citoplasma y toda la cantidad de organelos más que están, menos el núcleo. ¿Qué se hizo en la segunda etapa? El renacuajo, del intestino del renacuajo, se logró sacar una célula del cual se sacó el núcleo, como ustedes bien lo ven, y y lo injertan en este huevo que no tiene núcleo y lo ponen obviamente ahí a incubar.
esperan un tiempo de incubación y van a ver que al final el renacuajo sigue su desarrollo y finalmente sale una rana totalmente albina. Ustedes concluyeron entonces que esto estaba dado porque el material genético, primero que nada, está dentro del núcleo, por lo tanto, si el núcleo fue trasplantado, la rana tiene que heredar las características de su progenitor, que en este caso sería la rana albina. Y es por eso entonces de que la rana sale albina y no sale verde como la rana silvestre. Entonces, eso les demuestra a ustedes la importancia que tiene el núcleo en el sentido de que contiene el material genético. ¿Ya? Esa también la vimos y eso quedó totalmente claro. Vamos a pasar, vamos a agrandar un poco más la pantalla. Entonces, ¿qué intentaban demostrar ambos científicos? Hay tres preguntas que les hice yo. ¿El sistema de reproducción de las algas y sapos? Me respondieron correctamente ustedes que no, porque no estaban tratando de demostrar qué tipo de reproducción, ¿no es cierto? ¿Que ambos poseen el mismo sistema de reproducción? Tal vez podría ser sí, pero no es en el fondo la importancia de la respuesta. Pero sí, ¿cuál sería entonces la conclusión de esta experiencia? Y esta experiencia en el fondo entonces induce a que estaban probando en qué lugar de las células y qué organelo de las células contiene el material genético. Llegamos a la conclusión de que era el núcleo, ¿no es cierto? Perfecto. Aquí hay varias estructuras del núcleo que creo que quedamos acá, si no me equivoco. Por lo tanto, de aquí en adelante, mucho ojo. Las dudas que tengan, por favor, las anotan y me las hacen saber el próximo jueves. Bien, este es el núcleo celular. Cada célula eucarionte tiene su núcleo, ¿ya? Y en el núcleo, interiormente, ustedes ven acá estos filamentos que corresponden al ADN, que en este momento está hecho en forma de filamentos que se llama cromatina, ¿ya? Viene de croma, que en el fondo es color, o sea, se tiñen de color oscuro, pero son filamentos en los cuales aquí viene prácticamente todo el material genético, es decir, viene encriptado acá dentro de estas líneas, ¿no es cierto?, de estos pequeños filamentos, viene información genética tal como yo la estoy marcando. Aquí viene lo que se llaman los genes, que son porciones de ADN que tienen una información determinada. Color de pelo, color de piel, tipo de nariz, color de ojos, tipo de dientes, tanto lo bueno como lo malo que podamos sacar de nuestros padres o nuestros abuelos. Todo eso se guarda en esto que se llama núcleo celular. Entonces, este núcleo, si se fijan ustedes, está contenido por una membrana que lo encierra y lo contiene. Y esta membrana, si se fijan acá, tiene diferentes poros. Ustedes explicaban la otra vez dentro de todas sus respuestas que era para salir o para entrar agua, sí, perfecto, para entrar o para salir elementos, pero básicamente es porque el núcleo necesita comunicarse con el exterior, que en este caso el exterior del núcleo se llama citoplasma. Citoplasma. Ahí está el citoplasma. Entonces, el citoplasma rodea el núcleo. Entonces, yéndonos nuevamente al interior del núcleo, volvemos a repetir, contiene el material genético, ¿ya? Que contiene la información que se hereda de nuestros padres y de nuestros abuelos. Además, existe otro pequeño núcleo que se llama nucleolo, que es el que está acá, que voy a marcar con rojo yo, que tiene la facultad entonces de sintetizar ribosomas también, ¿ya? Es decir, vamos a ver más adelante qué son los ribosomas, pero son organelos que están encargados para producir proteínas. Entonces, en dos palabras o tres palabras, el núcleo es exclusivo de las células eucariontes. Recuerden eso. La diferencia con las procariontes es que las procariontes no tienen núcleo, pero sí tienen material genético. Segundo, que este núcleo en su interior alberga un pequeño nucleolo, que ya les dije su función. Y junto con eso, todo el material genético que está en forma de filamento. Es un filamento. Más adelante vamos a ver que estos filamentos van a sufrir un proceso de empaquetamiento y van a formar los cromosomas.
Bien, salgamos de acá. Vamos a la siguiente entonces. Entonces, ya sabemos que el ADN es una biomolécula orgánica, porque vamos a empezar a estudiar la estructura química del ADN, estructura y organización del material genético, me refiero al ADN. ¿Ya? Nunca se olviden de esto, que estamos hablando del ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Siempre el ADN está en el núcleo, no lo van a encontrar en ninguna otra parte más que en el núcleo celular. Ese es su hábitat normal. Ok. ¿De qué está compuesta esta molécula? Tiene oxígeno, átomos de hidrógeno, átomos de fósforo y un hidrato de carbono, que es un azúcar, ¿no es cierto? Y su estructura más simple de este ADN, volvemos al ADN, la unidad más simple de ADN se llama nucleótido. Así como en las proteínas se llaman aminoácidos, en el ADN lo más simple se llama nucleótido. ¿Estamos claros? Entonces, la razón del por qué también decimos que es una molécula, una biomolécula orgánica, porque tal como aparece acá en rojo, es porque dentro de su estructura nuclear está acá el carbono presente. Y eso hace que la materia sea una biomolécula orgánica. ¿Orgánica por qué? Porque tiene carbono. Sigamos a la siguiente. ¿Cómo es la estructura ahora de un ADN? ¿No? Considerando de que, para poderlos ubicar bien, yo les hablé que la unidad básica del ADN se llama nucleótido. Por lo tanto, aquí están las estructuras que forman un nucleótido. Por lo tanto, esta es la estructura química de un nucleótido. ¿Ya? Ok. Tiene grupo fosfato, un azúcar y tiene una base nitrogenada. ¿Ya? Ahora, de las bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas son 4. Cada una de ellas se estructura un nucleótido. Por lo tanto, tendremos nucleótido de A, nucleótido de C, nucleótido de G y nucleótido de T. Cada una de esos nucleótidos tiene un nombre. El de acá se llama adenina. Lo voy a marcar. El siguiente se llama citosina. Citosina. El siguiente se llama... se me olvidó ahora. Bueno, la timina la vamos a poner aquí abajo. Uy, y el guanina. Me acordé. Guanina. Entonces, si ustedes se fijan, para que se pueda entender mejor, la base nitrogenada va formando parte de cada nucleótido. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, bajo esa observación, ¿cuántos nucleótidos yo voy a poder obtener? 4. Uno de adenina, uno de citosina, uno de guanina y uno de timina. Porque cada uno de ellos, tal como aparece acá, forma parte de un nucleótido. Aquí tengo otro nucleótido, ¿ya? Aquí tengo otro nucleótido, aquí tengo otro nucleótido. Sí, perdón. Ahí y ahí. Ahí tendría los 4 nucleótidos. Ahora, ellos se van a unir unos con otros para ir formando entonces la molécula de ADN. ¿Cómo lo hacen? Vamos a compartir pantalla para podernos ir a una pizarra para poderles explicar mejor a ustedes cómo se hace esto. Entonces, vamos a hacer la estructura de una molécula de ADN. Primero que nada tienen que comprender que la molécula de ADN tiene una forma muy particular porque es una proteína, ¿ya? Que tiene una forma helicoidal, es decir, tiene 2 hebras helicoidales, ¿ya? Que se entrelazan entre sí. Y entre ellos existen puentes. Y eso hace entonces de que la molécula de ADN siempre permanezca de la misma forma. No obstante, se vayan torciendo, siempre conserva la misma geometría. Por lo tanto, vamos a ver acá que la molécula de ADN está formada por varios nucleótidos. Por lo tanto, ponemos uno aquí, ponemos otro acá, acá,
Y así se van sucediendo los nucleótidos uno a uno y van formando verdaderos peldaños de una escala o verdaderos peldaños de una molécula, perdón, de una escala de caracol. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta molécula de ADN, que ya sabemos que tiene una estructura particular, que tiene dos filamentos? Ustedes pueden ver acá dos filamentos, ¿ya? Que tiene, cada una tiene nucleótidos. Cada hebra tiene nucleótidos. Perdón, cada una tiene nucleótidos. Ahí, ¿ya? Que cada una tiene puentes que se entrelazan entre sí, que después vamos a ver cuáles son. Entonces, todas estas características son las que hacen posible de que la molécula de ADN tenga esta forma helicoidal y que no pierda su forma helicoidal. La pregunta que yo les hago ahora en este momento, ¿qué pasaría si esto se destruye? Si esto en el fondo pierde su forma natural. La voy a hacer esa pregunta cuando nos corresponda en la clase, pero ustedes podrán imaginarse que algo sucede. Si les saco un peldaño a una escala, obviamente, algo va a pasar, ¿no es cierto? Ok. Veamos entonces cómo está ahora estructurado esto. Dijimos que tenía un fósforo. Primero vamos a dibujar el azúcar, que es una desoxirribosa, es una pentosa. Aquí tendría la base nitrogenada, que en este caso para nosotros va a ser, supongamos, adenina. Y acá estaría un grupo fosfato, que es fósforo, que le da la energía necesaria para hacer todo el proceso. Junto a este nucleótido que estoy armando, vamos a dibujar el otro. Ponemos aquí enfrente la otra base nitrogenada, que en este caso va a ser timina, ya les voy a explicar por qué. Y se repite exactamente la misma otra imagen. Voy a hacerla más pequeña para que la puedan comprender mejor. Entonces, aquí tenemos el fósforo, aquí tenemos el azúcar, y finalmente tenemos la base nitrogenada, que en este caso para nosotros va a ser timina. Esta es una hebra. Esta es una hebra de ADN, pero recuerden que son dos, por lo tanto al frente tiene que ir otra exactamente igual. Entonces dibujamos esta. Hacemos los puentes ¿ya? Aquí ponemos en la otra base nitrogenada, que en este caso va a ser adenina. Aquí dibujamos entonces el azúcar y finalmente dibujamos el grupo fosfato. De esa manera entonces se va estructurando hacia abajo, se van repitiendo las figuras y se van agregando las bases nitrogenadas, que para este caso para nosotros podría ser, por ejemplo, citosina, y aquí podría ser guanina. Y nuevamente volvemos al azúcar y volvemos al grupo fosfato. Y aquí me estaría faltando el grupo fosfato. Entonces, como ustedes pueden ver, la molécula de ADN está estructurada por miles y miles de nucleótidos. Cada uno de estos que yo estoy dibujando en este momento es un nucleótido. ¿Ya? Esta es la unidad básica del ácido desoxirribonucleico. Aquí está la base de la información genética que uno hereda, tanto las características positivas como negativas. Ok, sigamos entonces. Vamos a salir de compartir pantalla y vamos a seguir entonces con la imagen que teníamos recién. Entonces, vamos viendo que acá sí ustedes pueden ver toda la distribución, como se lo expliqué recién. ¿Por qué tiene una forma determinada esto, la base nitrogenada? Porque acá al otro lado tiene que complementarse otra base nitrogenada que se pueda ajustar perfectamente bien a este espacio. Y si suponemos que este es adenina, esta va a ser timina. Aquí tienen ustedes
la citosina, por ejemplo, que tiene esta forma, por lo tanto, si yo dibujo acá la citosina con la que se encaje acá por complemento, citosina, guanina. ¿Ya? Es decir, hay un orden predeterminado. Se los voy a explicar de otra manera. Vamos a compartir pantalla, nos vamos a ir a lo que se llama una pizarra y vamos a hacer esto. Siempre, escuchen bien, la adenina siempre se va a unir con la timina o timina adenina, como ustedes quieran ver, y la citosina con la guanina. Ok, pero ahora, como dije yo que cada una de estas es una hebra de ADN, esta es la otra, aquí falta algo para unirse, ¿no es cierto? Porque si no estarían las dos hebras totalmente separadas. Bueno, se unen a través de puentes de hidrógeno. Siempre que la unión sea adenina-timina o timina-adenina, siempre van a ser dos puentes de hidrógeno. Si la unión es citosina-guanina o guanina-citosina, siempre van a ser tres puentes de hidrógeno. Entonces ustedes me podrán decir, ¿cuál de las dos combinaciones es más estable? ¿Adenina-timina o citosina-guanina? Observen el número de puentes de hidrógeno que hay. Lo voy a dibujar acá de otro color para que lo puedan entender bien. Estos son puentes de hidrógeno, que son los que permiten la estabilidad de la molécula. Puentes de hidrógeno. ¿Ya? Aquí también están los puentes de hidrógeno, pero como les dije recién, puentes de hidrógeno varían dependiendo si la adenina se une con la timina, la timina adenina, siempre serán dos, y la guanina citosina o citosina guanina siempre serán tres. No se unen entre citosina y timina, ni tampoco se unen entre guanina y adenina, porque son químicamente distintos, bioquímicamente distintos. Espero que vayan entendiendo, que pongan atención. Si no, insisto, tienen que preguntarme en la próxima clase, porque yo en la próxima clase no voy a pasar la misma materia. Ok, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a la siguiente. Aquí tienen ustedes perfectamente bien y muy clara. Vamos a achicar un poco la pantalla para que no la... A ver, ahí está. Miren, aquí tienen una hebra. Vamos a marcarla. Esta es una hebra de ADN que tiene esta forma, ¿no? Que va dando círculos. Y esta es la otra hebra de ADN que se entrecruzan. Y si se van a fijar, las distancias son exactamente iguales entre una y otra. ¿Ya? Entre una y otra. Y otra cosa importante, aquí se van a fijar que entre ambas hebras están las bases nitrogenadas. Estas que aparecen aquí. ¿Ya? De colores. La adenina timina, tal como yo se lo decía, miren, adenina amarillo, timina verde. Lo vamos a marcar. Adenina, timina, esta está correcto porque es verde con amarillo, y la citosina guanina, que acá está, en este lado, y es de color rojo con azul. Incluso vean ustedes que está hecho de tal manera que existe una complementariedad de forma, o sea, de forma, bien digo, que permite una estructuración. Eso es para explicar mucho mejor. Entonces, las uniones de las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina, guanina se unen entre sí formando la molécula de ADN, que esto es una molécula de ADN en el fondo, y esta se mantiene inalterable su forma gracias a la unión de sus bases nitrogenadas. Y recuerden, entre medio de las bases nitrogenadas tienen que incluir los puentes de hidrógeno, ¿no? Citosina, guanina, que eran tres, o guanina, citosina, timina, adenina, que son dos.
Es muy importante que esto lo recuerden porque esta es la forma en que esta molécula no sufre alteración alguna. No obstante, exista movimiento de la célula, no pasa absolutamente nada. Sigamos la siguiente entonces. Dice acá, ¿qué se encuentra en la estructura del ADN? Bueno, obviamente se encuentra la información genética que contiene en el ADN, se encuentra codificados los genes. Aquí hay un concepto nuevo. Aquí apareció una palabra que se llama genes, que probablemente ustedes lo han escuchado. Y dice, los genes son porciones de ADN que contienen información que después se transforma en una característica física visible, que se llama fenotipo, o también puede resultar de origen de una proteína. Pero lo voy a explicar. Veamos. ¿A qué le llamamos genes nosotros? Vamos a compartir pantalla y vamos a irnos a una pizarra. Yo voy a desarmar la molécula de ADN que nosotros sabíamos perfectamente bien de que es una molécula helicoidal, ¿no es cierto? Que tiene esta forma, por lo tanto son dos. Pero ahora lo que yo voy a hacer es, perdón, desarmé la hebra de ADN, ahí. Ahora yo voy a sacar una, por lo tanto la voy a estirar. Esta es la molécula, este es el filamento de la molécula número 1. Como sabemos que dentro de la molécula de ADN están puestas las bases nitrogenadas, ¿no? O los nucleótidos que ustedes conocen como nucleótidos también, ¿ya? Vamos a poner adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina, al azar. Adenina, guanina, citosina, adenina y adenina, ya. Esta sopa de letras, entre comillas, este es un segmento de ADN, es decir, para mí este va a ser un segmento de acá, que yo lo saqué y lo aislé y logré establecer que dentro de este segmento que aparece aquí, encuentro esta información genética, es decir, esta distribución de las bases nitrogenadas, de los nucleótidos. Esto tiene un significado. A esto nosotros le llamamos gen. Un gen en el fondo, ¿qué es? Es un conjunto, el gen es un conjunto de nucleótidos, ¿ya? Que contiene la información genética. Que contiene información genética. Entonces, en esta distribución y no en otra, para que ustedes lo comprendan bien, supongamos que esto corresponde al color de ojos. El color de ojos es una característica genética, por lo tanto, para el color de ojos existe un gen. Y el gen, nada más que en el fondo, es un segmento de ADN del cual yo lo saqué de acá, luego lo abrí y logré establecer que esta secuencia de letras y no otra es responsable del color de los ojos verdes, por ejemplo. Si yo obtengo otro gen en el cual exista, en vez de estar esa adenina, tenga otra timina, ya no va a ser el color de ojo porque va a ser otra característica que puede ser color de ojo, pero no verde, puede ser café. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo, que el orden debe ser establecido, lleva un orden determinado, ninguna de ellas se cambia, porque de esa forma es como se estructura la información genética. ¿Ya? Se estructura la información genética. Esa es la forma de poder entender qué son los genes. Los genes, en palabras simples, son segmentos de ADN. Se me va a cortar la antes que quede sin luz. Un minuto antes que quede hablando solo aquí yo. Ahí sí. Entonces, los genes, entendámoslo bien de otra manera. Vamos a borrar todo esto. El gen en el fondo contiene información genética. Un gen, ¿ya?, es información
¿ya? Contenida en el ADN. No existe ninguna otra molécula más, ninguna otra más contenida en ADN. No van a encontrar en ninguna otra parte más. Y el ADN, ustedes perfectamente saben dónde se encuentra, en el núcleo celular. Por lo tanto, por eso es importante el núcleo celular, porque ahí se encuentra la información genética. Aquí está prácticamente en lo que podríamos decir, y se conoce por ahí, como dicen algunos, el libro de la vida. Porque aquí está toda nuestra historia. Cada uno de nosotros, no obstante seamos de la misma especie, seres humanos, compartimos, para que sepan bien, el 98% del conjunto de genes con los demás animales. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente? Ese 2%, perdón, ese 2% es que significa que en ese segmento de ADN hay una información que no contienen todos los demás. El resto es totalmente igual. Por eso somos distintos siendo, por ejemplo, siendo organismos vivos, plantas y animales, y me refiero a animales nosotros, humanos, compartimos el 98% de la información genética, pero ese 2%, un poquito menos, es lo que hace la diferencia de que yo sea ser humano y la otra parte viva sea una planta. Entonces, quiero que entiendan bien la importancia entonces de un gen. ¿Y dónde lo encontramos el gen? En el ADN. Entonces, el ADN es un filamento que contiene información genética. Eso es lo importante que quiero que comprendan en esta clase. Bien, salgamos de acá. Tratemos de avanzar un poco más. Y nos vamos a la siguiente. Ya, aquí tienen ustedes, por ejemplo, para que lo entiendan bien, vamos a rayar algo acá, para que lo puedan entender bien. Aquí tienen un filamento de ADN ustedes, ¿ya? Todo esto es ADN. ¿Ven? Fíjense bien que se ve perfectamente bien la forma helicoidal que tiene ahí. Son filamentos largos, ¿ya? Que posteriormente, ahora, perdón, ¿cómo yo, para poderles explicar bien, qué es lo que era un gen? Un gen es en el fondo un segmento de ADN, puede ser este otro, o simplemente puede ser este completo, dependiendo de la cantidad de bases nitrogenadas que tenga. Lo importante que entiendan es que dentro de esto viene la información genética en estos filamentos, ¿ya? Entonces, dice aquí, el segmento de ADN que contiene una secuencia establecida de nucleótidos que implica un rasgo genético. ¿Qué son los rasgos genéticos? Características. Características visibles como por ejemplo color de ojos, tipo de nariz, tipo de ojos, si el mentón es grande, si el mentón es chico, si la nariz es curva, si la nariz es recta, el color de piel, el tipo de uñas, la forma de las uñas, todo está encriptado. Y eso nace precisamente porque tanto el padre como la madre aportan para que ustedes nazcan el 50% de la información genética de cada uno. Y de esa combinación salen, ¿ya?, las características por las cuales yo a ustedes los reconozco. El timbre de voz es importante, por ejemplo, es un factor genético. Ahí, por ejemplo, las niñas puede ser que tengan un timbre muy similar a la mamá, por ejemplo, o el varón tenga un timbre de voz muy similar al papá si uno lo escucha por teléfono. Entonces, esas son características. Otra cosa importante, porque esas son las características visibles, es decir, es la fotografía que yo saco de ustedes. Existen otros también que son invisibles, como el grupo de sangre. Yo no lo veo el grupo de sangre de ustedes, pero sí yo lo puedo saber. Por eso se dice entonces que es un fenotipo pero oculto. Yo no veo, si yo tuviera a uno de ustedes enfrente, yo le diría, ah, mira, tú tienes AB positivo. Perdón, bien digo. Pero para eso yo no lo voy a ver. Yo voy a ver las características físicas que son visibles. ¿Ok? Entonces, todo el material genético que posee el organismo
se denomina genoma. Por lo tanto, el conjunto de genes se denomina genoma. Es decir, el conjunto de genes se denomina genoma. Y hoy día, para que ustedes sepan, ya se sabe el genoma humano. Se sabe y se describe los genes que conforman la información genética de cada ser humano, del ser humano en general. Por lo tanto, ya dejó de ser secreto esto hace mucho tiempo. Hoy día, la ventaja que esto tiene, por ejemplo, se puede usar en la biotecnología para hacer, por ejemplo, sembrar en el desierto un tipo de semilla que sea totalmente resistente al calor y que ocupe poca agua. Eso se hace a través de la alteración de un genoma. Es decir, se sacan genes y se intervienen los genes para que el maíz, por ejemplo, no necesite tanta agua y pueda desarrollarse en condiciones totalmente adversas. ¿Ya? Eso es lo que quiero que comprendan perfectamente bien. Por eso es importante lo del genoma humano, no solamente lo del genoma humano. Hoy día aparece, por ejemplo, la carne de cerdo con poca grasa. Eso es una alteración genética. Los pollos, cuando son más gordos, también están intervenidos. Al margen de las hormonas, también intervienen las razas. O sea, en el fondo, el genoma. Ok. Sigamos la siguiente. Ahora, tenemos una dificultad nosotros física aquí que tenemos que arreglar de alguna manera. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a compartir pantalla. Primero vamos a ordenar, vamos a leer. Dice, si se pudiera extender el ADN presente en una célula, esta tendría una longitud, miren, aproximadamente de 2 metros, de una célula solamente, una célula. Y nosotros somos trillones de células. Calculan ustedes, dicen por ahí que son como 4 veces la ida del Sol ida y vuelta, si uniéramos todo el ADN de todas las células nuestras. Entonces, luego, ¿qué debería suceder para que cada célula, que en este caso son trillones, mantengan su ADN ordenado? ¿Ah? Entonces sucede entonces que se llama este proceso de empaquetamiento, es decir, vamos a pasar de un estado laxo, de un estado de filamento, a formar parte de un estado más compacto, que es la que permite que cuando la célula se va a dividir, tiene que entregar la misma cantidad de ADN en cada célula. Veamos qué viene más adelante. Ya, acá están. Ahí ustedes tienen un ADN compactado. Si ustedes se fijan en esta imagen de la derecha, ustedes ven que por dentro están los filamentos de ADN. Esto que está acá se llaman cromosomas. Se llaman cromosomas porque se tiñen. Cromo viene de color y soma significa cuerpo, cuerpo teñido en el fondo. Pero ¿qué contiene este? Este contiene el ADN y el ADN que contiene los genes. Por lo tanto, en algunos estadios de la célula, antes de dividirse, vamos a poder contar los cromosomas. Entonces, fíjense bien acá en un detalle. Vamos a tratar de abrir la imagen para que puedan captar mejor esto. Ya, vean acá. Primero nosotros lo tenemos en forma de doble hélice, ¿no es cierto? Filamento. Acá lo tenemos en filamento, ¿no es cierto? Ahí está en filamento. Pero dijimos que el filamento era muy grande, por lo tanto hay que compactarlo para que junto con los otros cromosomas que hay, porque tenemos por cada célula, escuchen bien, por cada célula tenemos 46 cromosomas. O sea, mucha información genética. Entonces, debe empezar a compactarse alrededor de estos como ovillos, si se fijan ustedes, ¿no? Hasta que al final forman un cuerpo totalmente empaquetado y aquí adentro está el ADN. Es como empezar a enrollar un hilo alrededor de una carretilla. Es exactamente igual. Y al final vamos a ver cómo se forma esta estructura que se llama cromosoma. Que si yo lo desarmo, voy a tener el filamento de ADN que está disperso en el núcleo. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Va a suceder esto cuando la célula necesita dividirse. Vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir a una pizarra para poderles explicar bien. Entonces, si yo tengo acá un núcleo celular,
Ustedes ya saben perfectamente bien que dentro del núcleo está en filamento, ¿no es cierto? Aquí tenemos material genético, pero si esta célula se quiere dividir, es decir, dar origen a dos células iguales, idénticas, ¿cómo va a repartir el material genético si está hecho de esta manera? Hay un ejemplo bastante burdo, pero que lo van a entender. Dos personas se van a sentar en la mesa y tienen que compartir un plato de tallarines. La idea es que cada uno tenga la misma cantidad de tallarines que el otro. Ustedes en el fondo tendrían la paciencia de medir todos los tallarines y cortar justo la medida exacta para cada plato. Creo que no, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo le pasa a la célula. La célula, como tiene que dividirse en dos células iguales, idénticas a su célula madre, deben llevar la misma cantidad de ADN, pero no la van a llevar de esta forma filamentosa porque es muy difícil. Razón por el cual entonces existe este proceso que se llama empaquetamiento. ¿Ya? Que en el fondo la palabra lo dice. Empaqueta el ADN que está en forma de filamento. Creo que dice empaquetamiento. Entonces, si yo tengo acá un filamento, van a existir proteínas que se llaman histonas, alrededor del cual ellos se van a empezar a sobreenrollar de esta manera. Y así sucesivamente van a aparecer más histonas y finalmente todo esto que era filamento se va a transformar en esto, en un cromosoma. Es decir, si yo tiro el hilo de este cromosoma, yo voy a obtener el filamento. Pero ¿cómo se las arregló la naturaleza? Esto lo convirtió y lo compactó hasta formar un cuerpo determinado, de forma determinada, que se llama cromosoma. Se llama cromosoma. ¿Ok? Entonces, un cromosoma lo va a aportar el papá y otro cromosoma lo va a aportar la mamá. Perfecto, y ahí entonces nuestros cromosomas siempre van a estar en pares. En todas nuestras células, los cromosomas van a estar en pares, porque está uno indicando que es del padre y otro que es de la madre. ¿En qué tipos de células? Las que se llaman células somáticas. Estas células somáticas son células que conforman el cuerpo humano. El cuerpo, ¿qué quiere decir? Todos los tejidos, los órganos, las uñas, el pelo, la piel, el hígado, el esófago, todo lo que ustedes piensen, todas sus células tienen la misma cantidad de cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas equivalen a 46 cromosomas. ¿Correcto? Solamente esto se da en las células somáticas. Porque vamos a ver después, más adelante, que tenemos otras células que se llaman sexuales o gametos, que ya los conocen ustedes, que tienen solamente la mitad. Es decir, solamente tienen la mitad de nuestros 23 cromosomas. ¿Ya? Es decir, en este caso tienen 12 pares más uno que es el sexual, que puede ser X o puede ser Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón del por qué. Voy a dejar de compartir aquí, no sé cuánto tiempo llevo de clase, me van a disculpar, pero dije yo que iba a terminar esta clase hoy día porque nos vamos a alargar muchísimo. Aquí entonces teníamos los cromosomas, ¿no es cierto? Sigamos. Entonces, los cromosomas, dice, solo pueden ser visualizados durante la división celular, es decir, antes de que una célula se divida, ustedes simplemente van a ver un manchón en el núcleo, nada más. Pero si la célula necesita dividirse, sus filamentos de ADN tienen que transformarse en cromosomas. Dice entonces ahí también que los cromosomas están formados por una cromátida que corresponde a la molécula de ADN, ¿ya? Y cuando el material genético se duplica, los cromosomas quedan constituidos por dos cromátidas hermanas cuya información genética es idéntica. En castellano, se los voy a explicar.
¿Qué significa esto? Entonces, si esta célula de acá, perdón, si esta célula de acá se va a dividir, primero tiene que tener cromosomas, porque de otra manera no puedo dividir yo el material genético. ¿Perfecto? Entonces, antes de formarse el cromosoma, primero que nada se tiene que, el material genético, ADN, se tiene que copiar o replicar. Copiar. Es decir, si teníamos, por decir un dato, teníamos 1 de ADN, ahora con la duplicación vamos a tener 2 de ADN. Por lo tanto, cuando yo divida la célula, cada uno va a tocar una porción de ADN, 1 y 1. En otras palabras, si yo duplico el ADN, una cromátida, que es una patita del cromosoma, esto se llama cromátida, tal como se lo expliqué al principio, es del papá, y la otra cromátida, cuando ya está armada la célula nueva, se van a formar ahí la otra cromátida que corresponde a la mamá. Y se van a juntar, se van a unir. ¿Ya? Van a tener esta forma más o menos. Aquí yo estoy viendo dos cromosomas. Uno de la mamá y otro del papá. Ahí. Por lo tanto, aquí hay dos cromosomas. Aquí hay un par de cromosomas. Y de estos yo tengo entonces 23 pares. Y si los contara de a uno, serían 46 cromosomas. Pero como se cuentan en pares, porque cada uno lleva la información del padre y la madre, se consideran pares. 23 pares. Sigamos. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. ¿Qué viene después? Ahí es lo que le decía. Ahí están los cromosomas simples. Por ejemplo, este lo porta el papá, perdón, la mamá, y esto lo porta el papá. Cuando la célula, cuando después se duplican, aquí vamos a tener que hay dos cromátidas, ¿no? ¿Se fijan? Cada una de ellas corresponde al papá y la otra a la mamá. Y esto es un par de cromátidas hermanas. Esto es un par de cromosomas. Son dos cromosomas. Pero ya saben el origen de cada uno. Uno del papá y el otro de la mamá. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahí entonces pueden ver mucho más claro, dice que en las células somáticas, lo que les había planteado en un principio, todas las células del cuerpo humano, excepto las células sexuales, que son los gametos, poseen la mitad del cromosoma. Nosotros acá tenemos una cromátida perteneciente a la mamá y la otra cromátida perteneciendo a al papá. ¿Ya? El par de cromosomas. Sigamos. Cuando nosotros hablamos de cromosomas, ¿ya? Ahí dice claritamente, más yo no voy a repetir porque prácticamente se lo he dicho todo. Lo que sí quiero que entiendan una cosa. Vamos a compartir. Aquí hay un cariotipo. Cuando yo hablo de cariotipo, hablo de conjunto de cromosomas. Y aquí se ve claramente cómo se juntan en pares. Fíjense, el par 1, el par 2, el 3, hasta el par 23. ¿Ya? Par 21, par 22, par 23. Fíjense que están ordenados de mayor a menor. ¿Ya? Si se fijan, estas bandas que aparecen aquí de colores más oscuros son segmentos de ADN que contienen genes. Ahí está la información genética de lo que nosotros vamos a hacer. Esto que está aquí es un cromosoma. Perdón, esto que está aquí es un cariotipo. El cariotipo en el fondo es un conjunto de cromosomas. Aquí, gracias a esta fotografía de los cromosomas que ustedes se los pueden sacar, simplemente ustedes con un hisopo de estos cotonitos le sacan saliva de la boca, de la mucosa,
y se saca, ahí se hace un procedimiento bioquímico y se saca la fotografía de los cromosomas. ¿Qué me está diciendo a mí este cariotipo? Aquí me va a decir que cualquier anomalía que aparezca va a aparecer acá. Supongamos, el par 21 es muy importante dentro de todos los pares que existen, porque si aquí hay una anomalía, es decir, si aparece un cromosoma aparte, estamos dentro de un niño que tiene el síndrome de Down, por ejemplo, ¿ya? Que es el mongolismo. Por lo tanto, ya están determinados algunas, ahora con el genoma se saben prácticamente la mayoría dónde están ubicados los genes y cómo vienen ubicados los genes. Supongamos que este cromosoma que está acá no traiga esta otra parte. Eso implica que yo voy a tener dificultad, o sea, hay órganos que no se van a formar o hay enfermedades que yo voy a tener, desde las psiquiátricas hasta las enfermedades comunes y corrientes o hasta la falta de un dedo o que mi cerebro no se desarrolle o que tenga una pierna más corta, ¿ya? Y lo otro importante es que el par 23 está dado por esta pareja, X e Y. En este caso están los dos cromosomas sexuales. Este está dado por el padre, este está dado por el padre y este está dado por la madre. Por lo tanto, si es XY, va a ser un varón. Y si es XX, es decir, ponemos un cromosoma igual a este otro que está acá, para mí tendría que ser eso, por lo tanto para mí, el sexo de esta persona sería mujer. Entonces, vean la importancia que tiene hoy día el conocer el genoma humano, y aquí está todo el ADN, no todo el ADN de nuestras células, de unas células, para que vean ustedes cómo está encriptado dentro de estos pequeños cuerpos que contienen ADN empaquetado, contienen la información genética. Desgraciadamente, chicos, cuando esto aparece aquí, porque antes no se sabía, pero hoy día si yo tengo sospecha, supongamos, por ejemplo, hablemos ya del síndrome de Down, que es el más conocido por ustedes. Se puede saber mucho antes de que el bebé nazca, por dos razones. Haciéndole un cariotipo por ejemplo, al bebé, en la etapa fetal, o sacando líquido amniótico de la guatita de la mamá, o se puede saber a través de una ecografía. Y ya sabemos antes de que el bebé nazca, que el bebé viene con problemas. Viene sin cerebro, viene sin médula espinal o viene sin columna vertebral formada. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? No se puede hacer absolutamente nada. Porque este es el ADN, este es el libro de la vida, es decir, es su carnet de identidad. Ok, vamos a seguir acá. No sé qué más viene en adelante para terminar la clase. Veamos. Ya, aquí hay una cosa bien interesante que les quiero mostrar. El número de cromosomas no identifica que si nosotros somos los más superiores o no superiores. Es decir, ustedes se van a dar cuenta acá, por ejemplo, que en el hombre hay 46 cromosomas. Perfecto, 46 cromosomas. En el hombre hay 46 cromosomas. Perfecto. Fíjense, en el chimpancé tiene 48. Fíjense en el mono, Rhesus, otro mono, tiene 48, tiene 2 cromosomas más que nosotros. Mírense el caballo, tiene 64. Es decir, lo que quiero explicarles con esto, de que el número de cromosomas, por ejemplo, usted tiene 68, el pollo tiene 78 cromosomas, no implica el índice de evolución que tengan más inteligencia que nosotros, que sean superiores a nosotros. No tiene nada que ver el número de cromosomas con, por ejemplo, que sean más inteligentes o que sean menos inteligentes. ¿Han visto un chancho leyendo el diario alguna vez ustedes? Imposible, ¿no es cierto? Mire el algodón, por ejemplo. El algodón, la planta de algodón, tiene 52 cromosomas. El rábano, 18. El alga verde, esa que encontramos en la playa, tiene 20 cromosomas, ¿no? Miren el mosquito, 6 cromosomas. La cucaracha, entre 23 y 24 cromosomas. Y si nosotros vemos acá, descartando el caballo que tiene más,
Sí que somos familiares con los monos porque estamos más o menos similares en número de cromosomas. 46 tenemos nosotros, el Homo sapiens, el chimpancé o el Pantroglobites que se llama, tiene 48 y el mono rhesus, macaca mulata se llama, 48. Es decir, no interesa en este momento o no es importante de que el que tenga más cromosomas es más evolucionado, es simplemente la naturaleza. Creo que esa es la última que tenía que mostrarles, ¿no? A ver, hasta ahí no llegamos. Entonces, quiero dejar bien en claro una situación antes de retirarme de la clase. Yo esta clase la terminé de dar por esta vía para que ustedes se obliguen, por favor, a que vean esta clase, que la van a subir este fin de semana. Yo doy por sentado que ustedes la vieron. Lo que sí espero de ustedes es que cuando exista la clase del día jueves, sí me hagan preguntas sobre las dudas que le tengan porque yo se las voy a hacer. Porque voy a comenzar otra, voy a seguir avanzando porque ya estamos en octubre, noviembre y nos quedan pocos días. ¿Estamos claros? Que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos estamos viendo. Y por favor revisen porque subí material también al aula CIEC. Que estén bien.